Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y creo que uno de los videos más duros con los que vamos a iniciar este año 2022 y sobre todo el mes de marzo, porque ayer cuando conocíamos la renuncia del comandante en jefe del ejército Martínez, inculpado en una investigación de malversación de fondos en el ejército de Chile, desde este canal hablábamos de que era culpable directamente. Y frente a la pregunta de si nuestras Fuerzas Armadas ya estaban infiltradas por el marxismo y el comunismo, muchos no lo sabíamos, pero veíamos con preocupación cierta indiferencia y cierto actuar con respecto del ejército de Chile con los hechos y los acontecimientos que sucedían en nuestro país. Posterior a esto, todos nos preguntábamos si el hombre de paz que venía, Iturriaga, era un nuevo Pinochet. Y somos muchos los que tenemos amigos dentro del ejército y dentro de las Fuerzas Armadas que nos vienen advirtiendo que las Fuerzas Armadas no harán nada, porque las Fuerzas Armadas hace tiempo ya que están infiltradas por el marxismo. Pero no había una prueba fehaciente de esto que hablábamos, porque si nosotros seguíamos manteniendo esta versión, obviamente los mismos patriotas que seguían defendiendo a estafadores como Martínez, Iturriaga y los altos mandos que han pasado, van a seguir insistiendo en que ellos son los patriotas y nosotros somos los infiltrados. Pues bien, creo que llegó el momento de que esos patriotas falsos se traguen sus palabras y ingresen a la página web del Ejército de Chile y descarguen el informe que escribió el corrupto general Martínez, el marxista, bajo las órdenes de Bachelet, Piñera y todos los gobiernos de izquierda, donde escribe en el capítulo 4, escrito el 28 del 2 del año 2022, período 1973-1998 del gobierno cívico-militar a los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia, donde ataca a la Junta de Gobierno y ataca la gestión del general Pinochet y todos los oficiales del Ejército de Chile que liberaron a este país del comunismo. Sé que es duro, sé que es fuerte, pero desde esta trinchera ya tenía conocimiento de la elaboración de este informe y les decía que durante el año 2022 la caída de Caretas iba a ser monumental. De que a medida que se iba acercando la fecha, los ataques de la falsa derecha cobarde y traidora, que ha pactado con la izquierda marxista comunista, iba a intensificar los ataques para quienes les veníamos advirtiendo de que la caída de Caretas iba a ser monumental y que ustedes iban a conocer esto en algún momento. La renuncia de Martínez ya estaba pactada y todo el show que Rutherford, el gobierno de Piñera, el gobierno de Bachelet y el próximo gobierno están haciendo no es solo parte que de una pantomima que la izquierda radical está haciendo en Chile para finalmente convertirnos en un paraíso socialista. Yo sé que esto va a ser muy fuerte para las personas de más de 50 años, más de 60, que creían que las Fuerzas Armadas en algún momento nos iban a proteger. Déjenme decirle que estamos solos. Que somos los civiles quienes vamos a recuperar la libertad y somos los civiles quienes vamos a recuperar la democracia. Que las Fuerzas Armadas están profundamente infiltradas por el marxismo y por el comunismo. Y que a continuación, desde la página 46 en adelante, les voy a leer este informe, que no solo escribió el marxista de Martínez, sino que lo escribió todo su alto mando, todo su cuerpo de generales, quienes aprobaron que este informe se publicara en la página web oficial del Ejército de Chile, increíblemente, y del que ya se están haciendo eco varios, incluido Manuel Contreras, hijo, que ya trata a Martínez y a los generales del ejército como traidores. Y esto es increíble.
Esto es increíble porque esto va a ser de antología. Y ahora entiendo por qué Krasnov escribía su manifiesto desde Punta Peuco, el cual leímos completamente en este canal y el cual pueden encontrar ustedes en la sección de los videos. En la sección de comunidad van a poder encontrar también el link de este informe, donde podrán acceder a bajarlo y leerlo con sus propios ojos. Pero también lo podrán hacer a través de mi Instagram, @PabloFontiroy1, y a través de mi cuenta de Twitter. Les pido permiso, voy a colocarme los lentes, porque Martínez y la plana mayor del ejército chileno, en este informe que se tenía que presentar el 28 de febrero del año 2022, escribe: el 11 de septiembre de 1973 comienza una nueva etapa para el ejército cuando parte de sus mandos de la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros asumen la dirección del gobierno como resultado de la grave crisis que vivía el país. Este suceso obligó al ejército a realizar un gran despliegue para cubrir con su personal desde el más alto cargo hasta las funciones más modestas. Básicamente, a partir del ejército institución como instancia central, estableció 3 actividades para su personal. Hubo quienes fueron destinados a trabajos de gobierno en los diferentes sectores requeridos. Otro grupo fue comisionado a integrar las actividades de inteligencia nacional o política, no militar. Y un tercer grupo, mayoritario, quedó integrado al ejército institución para llevar a cabo las tareas tradicionales militares. Esto significó una dura carga para el ejército, debiendo recurrir al empleo de reservistas en los primeros tiempos. Los diferentes tipos de misiones que los grupos cumplían produjeron un efecto para las conductas de cada quien. Ninguna de las 3 actividades, como podemos apreciar, obedecían a las mismas lógicas, desarrollos y urgencias. La forma que tiene un militar de encarar las misiones está basada en los valores ideales que la institución le ofrece y le inculca, los que están en el ethos militar. No obstante, las virtudes de cada uno son individuales, como también la forma como cada quien adhiera a estos valores militares, los acepta y los plasma en la vida diaria. Aquí entonces se produjo la situación en que integrantes del ejército tuvieron que reflejar sus valores en actividades distintas a las que tradicionalmente habían desarrollado y en un contexto de mucha tensión y odio entre chilenos. No es la idea de este relato analizar caso por caso lo que sucedió, sino que tomar acontecimientos que ilustran los dilemas morales e institucionales y que vulneraron el sentido de responsabilidad y moralidad militar. En la madrugada del 15 de septiembre de 1973, el general Prats es trasladado en un helicóptero Puma hacia Portillo y luego en su auto particular y escoltado por una patrulla militar. Llega a la aduana de Caracoles, donde después de realizar el trámite aduanero y el despedirse de la escolta militar, entrega una carta dirigida al general Augusto Pinochet que en sus párrafos principales decía: el futuro dirá quién estuvo equivocado. Si lo que ustedes hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una sólida política que evitara el golpe. Agradezco las facilidades que dispusiste que me permitieran salir del país. La exigencia que tiene un oficial general o superior excede largamente a la que tienen los miembros subalternos. Su responsabilidad es altísima, ya que una resolución que ordene ejecutar alguna tarea puede alterar la interpretación valórica del subalterno. Esto ocurre porque el ejercicio de un valor en determinadas circunstancias límites puede estar sujeto a algún grado de interpretación. Un elemento fundamental para mantener la disciplina militar radica en que las órdenes que imparte un superior deben ser legales, y allí radica el imperativo que deben ser cumplidas por los subordinados. Este último párrafo está escrito en negrita. La disciplina en relaciones entre militares no es un acto de sumisión, al contrario. Es un acto de reflexión profunda, mediante el cual los subalternos entregan parte de su libertad de acción a fin de que un comandante realice una misión que está enmarcada en un código legal, reglamentario y profesional. Por ello, un subalterno está obligado a obedecer las órdenes que emanan de un superior, aunque esté dotado de la capacidad de representar a sus superiores las consecuencias de órdenes incorrectas, ilegales o injustas. Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del ejército tuvieron participación
ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas, fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar. Uno de los episodios más condenables fue el paso del general Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como la Caravana de la Muerte hasta nuestros días. Hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la institución y que significó posteriormente que integrantes del ejército, en su mayoría de baja graduación jerárquica, fueran procesados y condenados. Estas personas quedaron desvalidas de apoyo, ya que se asumió que las responsabilidades eran individuales. La comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad, con un comportamiento increíblemente indisciplinado de sus integrantes, para amedrentar a personal subalterno de las unidades y dar una orientación velada y disfrazada en terreno de cómo se debía proceder con el adversario. Esto está escrito por Martínez y el alto mando del Ejército de Chile. Esto es un informe oficial del Ejército de Chile subido a la página web del Ejército de Chile. Estamos a 3 de marzo del año 2022 y son las 12:35 y estoy dando lectura aparte de este informe. El general Calvo, que lo hacía en calidad de delegado del comandante en jefe del ejército, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionalmente a personal de los regimientos con pseudos consejos de guerra. Lo de revisar y acelerar procesos no era factible, pues la comitiva no contaba en su delegación con ningún asesor jurídico. En esta dramática situación, los capitanes, tenientes o suboficiales no tenían otra posibilidad más que la de cumplir las órdenes de sus superiores bajo el normal apercibimiento de un eventual juzgamiento por consejo de guerra, pudiendo hasta ser fusilados en el lugar de los acontecimientos. Los hechos y expedientes judicial no confirman que la misión del general Arellano era revisar y agilizar procesos en aquellos lugares donde los mandos, según ese criterio, habrían actuado deliberadamente débilmente a partir del 11 de septiembre de 1973. Comandantes pusilánimes, según sus propias palabras, foja 3001 del expediente. Revisando un careo entre el mencionado general Arellano y el capitán Patricio Díaz Araneda el 29 de enero del 2000 a fojas 2998 a 3003, con motivo de las ejecuciones en Copiapó, el general Arellano niega enfáticamente haber ordenado los fusilamientos, mientras el capitán Díaz expresaba que la razón que más me impulsa a decir que el comandante Hack, comandante del regimiento de Atacama en Copiapó, cumplía órdenes superiores, es que las 16 ejecuciones habidas en Copiapó se producen exactamente durante el periodo de permanencia de mi general Arellano y su comitiva en la guarnición. Complementando lo expresado, deseo manifestar que ni antes ni después de la presencia de mi general Arellano en Copiapó hubo detenidos que hayan sido ejecutados. Lo anterior ratifica claramente que su recorrido por cada una de las ciudades en donde se produjeron asesinatos fue producto de una orden expresa de dicha autoridad. La calidad de delegado del comandante en jefe del ejército que tenía el general Arellano durante este recorrido era muy gravitante y decisiva para las resoluciones que se iban dictando, ya que representaba en su persona la autoridad del propio comandante en jefe del ejército ante los mandos militares que lo recibían en las distintas guarniciones. Esta delegación implica una gran responsabilidad de quien entrega esa potestad a un subordinado, en este caso el general Augusto Pinochet Ugarte, y de quien la recibe para utilizarla con el mayor criterio, responsabilidad y justicia,
en la persona del general Sergio Arellano Stark. Se deduce entonces que existió una conducta previa que buscaba producir temor e involucrar a integrantes de todas las unidades que visitaban, entregándoles la responsabilidad de enfrentar a los familiares de los afectados y así dejar a esos jóvenes oficiales y suboficiales de aquellos regimientos como la cara visible de las ejecuciones. Las acciones del general Arellano fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la patria y al ejército, y menos tuvo consideración hacia los subalternos, lo que se ratifica en la declaración del propio juez Juan Guzmán Tapia, encargado de efectuar la investigación judicial de estos delitos, cuando relata lo sucedido en Copiapó ante una orden impartida por el general Arellano. Sin embargo, ambos subtenientes representaron la referida orden, esto es, se opusieron a su cumplimiento. No obstante, una vez representada dicha orden, se vieron compelidos nuevamente a cumplirla, porque de no hacerlo, enfrentarían un juicio militar por los crímenes de traición a la patria e insubordinación, delitos estos perpetrados en tiempos de guerra que como pena aplicada contemplaban la muerte. De ello se deduce que el citado general no se hizo responsable de las consecuencias de su actuar. De hecho, ambos oficiales posteriormente fueron procesados y hoy cumplen condena en Colina 1. De esta forma, Arellano no respondió jamás de lo que sucedió bajo su mando, ganándose el repudio de los afectados y de toda la institución, escribe Martínez. Esto ocasionó un grave perjuicio. Por una parte, causó un irreversible daño a la población como consecuencia de injustas sentencias de muerte ordenadas por él, sin tener un debido proceso después de que las víctimas fueran sacadas de las cárceles, y por otra, produjo una grave lesión a la imagen del ejército, pues algunos de sus miembros se vieron obligados a disparar contra civiles bajo amenazas de muerte cuando algunas de las víctimas ya cumplían condenas. Además de lo anterior, tampoco se clarificó el tipo de órdenes que recibió el general Arellano por parte del comandante en jefe del ejército, pero lo que está claro es que su carrera continuó con un nuevo grado por resolución del mando en jefe. Aparte de los crímenes de la denominada Caravana de la Muerte y otros que ocurrieron, el asesinato del ex comandante en jefe general Carlos Prats y de su esposa señora Sofía Cutter, acaecido en Buenos Aires, del que se responsabilizó a algunos miembros de la DINA, se ha constituido también en una gran vergüenza institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al ejército, pero quienes resultaron condenados por la justicia, en su mayoría pertenecían a la institución. Según consta en el expediente de la investigación, el agente norteamericano de la DINA, Michael Townley, colocó un artefacto explosivo en el automóvil de Prats y el día 30 de septiembre de 1974, a las 0:50, lo hizo detonar mediante un dispositivo a control remoto cuando el matrimonio regresaba a su domicilio, provocando la muerte instantánea de ambos, lo que se ha constituido en un crimen extremadamente cobarde, vergonzoso, violento, cruel y repudiable. Sobre esta situación se pronunciaron años después el comandante en jefe del ejército, el general de ejército Óscar Izurieta Ferrer, al inaugurar el campo militar San Bernardo del general Carlos Prat González el 5 de junio del 2009, al expresar que el ejército chileno, su comandante en jefe y los miles de hombres y mujeres que lo componen condenan públicamente la vileza de esta acción y repudian a los autores de tan deleznable crimen, así como a los indiferentes que no prestaron consuelo y apoyo a las hijas de un comandante en jefe asesinado, agregando: de confirmarse en sentencia ejecutoriada la participación de ex militares en estos dos crímenes, se habría configurado un acto del mayor deshonor. Es más, si ya el atentado a la vida del general Prats sería un agravio al honor militar, la muerte de su esposa constituiría un ultraje a nuestra cultura militar y al concepto de familia que tanto valoramos. Un segundo pronunciamiento al respecto lo efectuó el general de ejército Juan Miguel Fuentes Alba, cuando se dictó la sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema mediante un comunicado oficial el 8 de julio del 2010, en la cual, entre otros conceptos, se declaraba que el ejército
repudiaba a todos los partícipes de este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron, que con dicho crimen se había violado los principios que constituían el acervo moral de la institución, que los autores habían despreciado el tradicional código de honor y de conducta institucionales. Lo expresado por el Ejército de Chile a través de los comandantes en jefe representa la posición institucional ante situaciones tan aberrantes y que no tienen absolutamente ninguna justificación ni contexto al que se pretendía arguir. Al igual que lo ocurrido con el asesinato del general Schneider, la institución omitió por décadas el justo homenaje a este distinguido oficial, que buscó desde su vivencia y experiencia profesional enfrentar situaciones muy difíciles en la coyuntura nacional. Por su parte, el informe de la Convención de Verdad y Reconciliación da cuenta de las detenciones de personas en todo el país por parte de personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, las que se ejecutaron en sus viviendas, vía pública o después de haberles requerido en bandos que se presentaran en cuarteles militares y que fueron llevados a recintos castrenses y civiles. Si bien la mayoría de las detenciones obedecían a una orden superior, es reprochable que los detenidos hayan sido torturados, como lamentablemente ocurrió, y más aún el hecho de que algunos hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso judicial, como estaba expresamente dispuesto en el Código de Justicia Militar de 1944. Estas situaciones provocaron un grave daño al prestigio de la institución. Es importante además recalcar que el derecho internacional prohíbe las ejecuciones sumarias o la tortura, entre otras importantes prohibiciones. En este sentido, debe hacerse referencia al artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, ratificadas por Chile en 1950. El gobierno había señalado que el país se encontraba en un conflicto armado y esto, de haber sido así, requería la aplicación de dicha disposición legal que se refiere a conflictos que no son de índole internacional y que surgen en el territorio de uno de los estados que haya ratificado dichos convenios. El artículo 3 prohíbe en tiempo y lugar violaciones como torturas, las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio ante un tribunal que no se haya constituido legítimamente, los atentados contra la vida y la integridad personal. El artículo 3 común destaca que se trata de normas de protección mínimas que requieren tratar a todas las personas sin discriminación alguna y con humanidad. Este artículo ha sido ampliamente debatido en los años posteriores y se ha implementado en los distintos conflictos que ha vivido el mundo y en todos los continentes. Esta particularidad en la ausencia de ratificación de otras normas convencionales desarrolladas posteriormente lo convierte en la disposición más importante del derecho humanitario que regula conflictos armados, no internacionales. El artículo ha alcanzado sin lugar a duda alguna el rango de derecho consuetudinario. Debe agregarse, sin embargo, que la aplicación de esta forma es disputada por quienes sustentan que un conflicto armado no internacional requiere, entre sus condiciones de vigencia, una duración prolongada. De no cumplirse el requisito de duración prolongada, se estaría en presencia solo de disturbios internos, actos de violencia aislados o esporádicos, en que no solo se debe cumplir las normas mínimas que recoge el derecho humanitario, sino el conjunto de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. De modo que, si no hubiera estado en presencia de un conflicto armado, no internacional, sino solo en una situación de disturbios internos, los derechos protegidos son más que los que prescribe el derecho humanitario. En cuanto a las normas que rigen los disturbios y conmociones internas, aplican el conjunto de los derechos reconocidos y no admiten considerar disposiciones del derecho internacional humanitario que se aplica a conflictos armados. Es también inaceptable
que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias de todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos. También merecen el más enérgico repudio las acciones en las que estuvo involucrada la Dirección de Inteligencia del Ejército DINE en la época. Los tribunales de justicia comprobaron más tarde la participación de algunos integrantes de esta repartición institucional en los hechos que provocaron la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrida en febrero de 1982, y del químico Eugenio Berríos en noviembre de 1992. Después de los hechos ocurridos entre 1973 y 1998, el ejército va a iniciar, al principio lentamente pero luego con rigor, un conjunto de cambios muy trascendentes que impactan de manera importante en las capacidades de la fuerza, las competencias profesionales y la gestión institucional. Un aspecto relevante del periodo que se analiza en este capítulo, al menos hasta 1988, es el hecho de que desde 1973 hasta el 1990, el comandante en jefe del ejército ejerció simultáneamente el cargo de presidente de la República y posterior a la asunción de la presidencia de Chile de Patricio Aylwin Azócar en 1990, continuó al mando de la institución por 8 años. Es posible establecer que el ejercicio simultáneo de ambas altas investiduras, por lo que ello representa en términos de jerarquía y la cultura de su respeto, pudo generar en los integrantes del ejército inhibición al momento de emitir opiniones y disentir de las decisiones de niveles jerárquicos superiores, situación de la cual años más tarde se haría cargo la Ordenanza General del Ejército. Durante la etapa entre 1990 y 1998, cuando el general Augusto Pinochet Ugarte ejerció el cargo único de comandante en jefe del ejército, tuvo roces de distinta índole con las autoridades civiles, especialmente del sector defensa, con implicancias en lo administrativo y penal, las que junto con causar gran impacto en el ejército, generaron aún mayor tensión entre las relaciones con las autoridades políticas. En realidad, a mí, hasta este punto, me da vergüenza ajena seguir leyendo el informe. Pero escribe Martínez y el alto mando del Ejército de Chile en este pleno año 2022 las conclusiones de este periodo, y se puede indicar que las situaciones que se vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales. También es injusto atribuir al ejército en su conjunto la responsabilidad por las distintas situaciones que han sido materia de investigación en los tribunales. Hubo hechos donde oficiales de mayor graduación engañaron a menos antiguos, entregándole órdenes ilegales, haciéndolas pasar como legales, a quienes de hecho no tenían la posibilidad de elección moral. Tal situación ocurrió, por ejemplo, con el grupo liderado por el general Sergio Arellano Stark. Podemos establecer que el ethos militar fue afectado severamente cuando se violaron los derechos humanos en cumplimiento de las órdenes, debido a que se dañó gravemente la confianza de los ciudadanos con el ejército y la lealtad que debe existir entre superiores y subalternos dentro de las estructuras de la institución, ya que se funda en que quien da las órdenes debe hacerse responsable de las consecuencias de su cumplimiento. En ello descansa la base de la disciplina militar, que es el factor clave e imprescindible en toda fuerza militar.
Además de lo anterior, no hay que olvidar que el alto mando de la época había declarado por decreto ley 5 del 12 de septiembre de 1973 que el estado de sitio decretado por conmoción interna en las circunstancias que vivía el país debía entenderse como estado o tiempo de guerra, para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales, lo que implicaba que el incumplimiento de órdenes por parte de los militares podía ser causa suficiente para ser fusilado. En esta misma línea, la doctrina imperante hasta el día de hoy en los ejércitos del mundo es que las órdenes verbales tienen la misma validez para su cumplimiento que las órdenes escritas, porque cuando se está operando en terreno, los cambios de situación obligan a una constante emisión de órdenes que se entregan verbalmente, porque hacerlo de otra manera haría inviable la consecución de los objetivos militares provistos. Negar la emisión de órdenes verbales compromete gravemente el honor militar, al cual están obligados todos los militares de soldado a general. El ejército, sin prejuicio de la responsabilidad penal del personal que incurrió en prácticas reñidas con el orden jurídico y el honor militar, aceptó la responsabilidad que le cabe en los acontecimientos relacionados con la violación de los derechos humanos, comprometió su apoyo al Poder Judicial en los casos que aún se investigan porque tiene el deber ético y legal de hacerlo, habiendo entregado a la fecha toda la información de la que se dispone, y también ha generado los cambios doctrinarios para fortalecer en sus integrantes el etos militar. Queridos amigos, estamos absolutamente solos. El avance de la izquierda radical ha sido arrollador, a tal punto a que desde hace años ya se encuentran operando en nuestras Fuerzas Armadas. Y este informe así lo refleja. La batalla cultural será dura porque, a diferencia de otros países, en Chile es un propio comandante en jefe del ejército el que entierra la pelea que varios patriotas, criollos y defensores de la libertad estamos dando desde antes de octubre del año 2019. Tira un balde de agua fría a quienes seguíamos defendiendo y seguimos y seguiremos defendiendo el actuar de los héroes de Punta Peuco. Y por otro lado acalla a los corruptos que ahora entiendo defendían a este general marxista y a su alto mando, y al que viene. Con razón, el general del ejército que viene decía que era un hombre de paz y no un hombre de guerra. Y ahora nos explicamos por qué hay tantos capitanes, tenientes y soldados de tropa profesional, además de soldados conscriptos, carabineros, marinos y miembros de la Fuerza Aérea que, defendiendo a Chile desde octubre del 2019, han sido abandonados por sus altos mandos. Ahora, con este informe, nos queda más que claro. Ahora tendremos que esperar los informes de gestión de las otras instituciones que definitivamente, me imagino, serán a la par con los tiempos. Por eso la izquierda avanzó tan campante en la destrucción de la República. Ahora se entienden tantas cosas. Los desminados, las miradas para el costado, la apertura de las fronteras, la no actuación en la macrozona sur, la no actuación